en esa ocasión me dijo no. Pero hoy quiero mostrarles algo. Por ejemplo, tener fe en base a la oración nos va a hacer a nosotros una persona diferente. Veamos a un Pedro. A un Pedro que el mismo Señor Jesús le dijo ahí en Lucas 22:31, Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 31 y 32, le dice, ¿lo tenemos? Le dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Quién estaba rogando por la fe de Pedro? ¿Por qué Pedro? Después encontramos a un Pedro en el libro de Hechos, cuando él con certeza se pone en pie, empieza a predicar y empieza a enseñar y lleva a las personas a un verdadero arrepentimiento. Y ellos dicen: varones, hermanos, ¿y qué haremos? ¿Por qué encontramos a un Pedro con esa convicción? La respuesta es fácil. Mire, pues, hermanos, ¿y quién oró por él? Pues Jesús. Si Jesús orara por mí, ay Dios, yo sería imparable. Pero veamos, Él oró por nosotros también. Dice en Juan 17:20. Juan 17:20. Voy un poco rápido con los pasajes porque hoy sí vamos a leer bastante la escritura. Amén. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Oró ya Jesucristo por nosotros? Ya. Entonces, con la fe ya estamos hechos. Ya oró por nosotros. Yo creo que aquí podríamos parar el mensaje. Solo es dedicarnos a orar. Pero más sin embargo, conociendo a un Pedro que fue aguerrido, que fue tremendo, es aquel que utilizó la espada cuando quisieron prender a Jesús. Vemos a un Pedro aquí diferente. Un Pedro que se acomoda a la oración, se acomoda a la fe que Jesucristo mismo oró para que él no le faltara. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 12, del 1 hasta donde paremos. Amén. Y yo lo invito, mi hermano, así como hemos venido siendo enseñados por el apóstol Ronald. Nuestro apóstol nos ha enseñado a que nosotros escudriñemos la escritura. No solo vengamos, recibimos un mensaje, no, vamos a nuestra casa. Para poder entender la vida de Pedro, tuve que leer desde el capítulo 1 hasta el 11. Y vi cómo Pedro en varias ocasiones fue metido a la cárcel. Al menos ahí representa dos, en el 5 y en el 9, o 7, perdón. Habla de cuando fueron detenidos y fueron encarcelados y les dijeron, les intimaron: no prediquen más. Dejemos a la hermana. No lo digo porque ok. Les intimaron a que no predicaran más, pero más sin embargo Pedro, como había sido confirmado, ¿qué estaba haciendo? Cuando les dicen no prediquen, vienen y les dice: juzguen ustedes. ¿Es conveniente que le hagamos caso a los hombres antes que a Dios? Pero muchas veces en las circunstancias le evangelizamos a alguien, le hablamos a alguien, y este alguien nos pone un argumento y ya no queremos seguir predicando. Mas sin embargo a Pedro le dijeron: mira, vamos a matar si sigues predicando. Pero la oración que Jesús hizo por Pedro llegó a tener un fundamento que veamos ahí desde el versículo 1 en el libro de Hechos, capítulo 12. ¿Lo tenemos? Dice: y en aquel mismo tiempo el rey Herodes,
¿Qué dice? Echó mano a algunos de los de la iglesia para maltratarles. ¿Los invitó a una cena? No, ¿verdad? Para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿A quién mató? A uno de los apóstoles. Lo mató, o sea, no lo metió preso, lo mató. Y miren lo que dice la escritura. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. Paremos aquí, ¿cuántos soldados eran en total? 16. Imagínense, 16 soldados para cuidar a una persona y estando preso. Y dice, para que lo custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Aquí vamos en el capítulo, versículo 5, vamos a hacer mucho énfasis. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero leamos todos juntos. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Oración a Dios. ¿Y a quién le oramos, pues? Cuando oramos, ¿a quién le oramos? Muchas veces creemos orarle a Dios, pero le oramos a la situación, le oramos a la aflicción, le oramos a la tempestad que tenemos enfrente. No le oramos a Dios. Sí, aquí no vemos a un Pedro orando. ¿Él dónde estaba? Preso, y más adelante vamos a ver que está durmiendo estaba. Pero vemos acá a una iglesia que nadie se acercó, o no vino Pedro. Mire, oren por mí porque me va a llevar el río, me van a sacar, me van a matar. La iglesia toma la actitud de orar por Pedro. ¿Cuántas veces tú y yo hemos tomado la actitud de orar por nuestros pastores, por nuestros apóstoles, por nuestros discipuladores, por nuestros discípulos o por nuestros hermanos? ¿Cuántas veces has venido tú y doblas tus rodillas y empiezas a orar a Dios por una situación que un hermano está pasando? Muchas veces se acercan a nosotros, y la persona que por lo que lo voy a decir lo va a entender, por una situación de trabajo. Por eso le decía a la hermana, mejor al final oramos porque vas a escuchar el mensaje. ¿Cuántas veces nos hemos puesto de acuerdo cuando alguien viene y dice, mire, fíjese que voy a ir a ver un trabajo? A ver, hermanos, vénganse unos 5, vénganse unos 8. Vamos a orar por la hermana, por el hermano, va a ir a ver un trabajo. Pero solo oramos, y ahí que mire cómo sale. Dice que la iglesia hacía, ¿qué dice? Pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. ¿Cuántas veces nos han pedido que oremos por personas y solo oramos una vez? O te llevas a tu casa, a tu corazón, esa petición del hermano, de la hermana. Va a suceder el día martes, miércoles de la siguiente semana, y tú estás todos los días orando por esa situación y orándole a Dios, no orándole a la situación. Por eso viene la escritura, dice que nosotros entremos a nuestro aposento, cerremos la puerta tras nosotros y en lo secreto oremos a Dios, y que Él en público nos va a recompensar. Pero sigamos leyendo acá, verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro, ¿qué dice? No, lo que pasa que Pedro ya mañana y se conformó, pues déjame morir. Estoy preso, tengo 16 guardias. La iglesia de Valde está orando, y saber si estarán orando bien por mí. Señor, ¿no? Vemos a un Pedro durmiendo, pero vamos a ver por qué. Amén. Eso es para los que están hablando de los dormidos.
Y dice, estaba Pedro durmiendo entre los dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí, que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía, ¿qué dice? Muchas veces la respuesta ya está dándose, la respuesta de Dios la tenemos y no la vemos. Ahí tenía ya la respuesta Pedro, ¿o no? Pero él pensaba que era una visión. En el mundo hay un dicho que dice: no hay pero que valga. ¿Sí hemos oído ese dicho? Pero aquí sí, los peros sí valen. El pero aquí sí vale. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo accionando como resultado de ¿qué? De la oración sin cesar que hacía la iglesia. Porque aquí es una oración específica por Pedro. ¿Cómo oramos nosotros por los que están presos? Señor, dales libertad a todos los presos que están en la cárcel de Pavón. Es una oración general solo para quitarnos un compromiso. O si no, nos sentamos. Yo lo comentaba con un hermano esta semana, con una langosta. Y para quitarnos un poco la pena: Señor, provéele a aquel que no tiene alimento, Señor. Es para aliviar un poco mi conciencia de que yo siempre estoy comiendo una langosta de a 100 quetzales y hay quienes ni para comer tienen. ¿Por qué no oramos específicamente y buscamos a alguien y miramos su necesidad? Yo he estado orando y el Señor ha puesto en mi corazón que comparta contigo esta provisión. Si el Señor permite que nosotros miremos la necesidad de los demás, no es para que digamos: pobrecito, voy a orar por él. Es porque Él te quiere usar como instrumento, no solo de oración, sino para que tú seas la provisión. Amén. Oraban entonces específicamente por Pedro. Y el Espíritu Santo respondió, ¿o no respondió? Pero sigamos viendo. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo, de los que los judíos, ¿qué dice? Esperaba. ¿Hasta cuándo vino a reaccionar Pedro? Hasta que el ángel se había apartado. Muchas veces tenemos al Espíritu Santo en nosotros obrando hasta que el Espíritu Santo se aparta. Reaccionamos. Ya sea porque la situación fue difícil o se facilitó. No sé si me la cacharon acá. El Espíritu Santo, muchas veces hemos orado en este tiempo que el Señor ya dijo: Misión Cristiana del Calvario, viene un crecimiento multiplicador sobre ti. Todos, amén, aleluya, estamos orando, gracias Señor por esa multiplicación que viene. Y la multiplicación está a la puerta y no accionamos. Veamos acá, esta parte me encanta. Dice el 12: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan,
el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué dice? Pedro ya había salido, pero ¿qué estaba haciendo la iglesia? Seguía orando. Ok. Y dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que sí era. Entonces decían: es su ángel. El Señor respondiéndole, el Espíritu Santo obró, sacó a Pedro y la gente no le creía. Ahí. La bendición está tocando a tu puerta y tú no la abres. La respuesta que esperabas está tocando a tu puerta y no abres. ¿Y crees que es locura? La multiplicación está a la puerta y no nos hemos dado cuenta. Seguimos orando. No, espérense, ahí no hagan bulla, allá afuera no ven que estamos orando. Y consideramos muchas veces una locura. Aquí han venido personas que han tocado la puerta y han entrado y no nos hemos dado cuenta que son las respuestas de las oraciones del Señor, al Señor, perdón, de que nos envíe personas. Y no hemos reaccionado. Actuamos como una Rode, que oímos que están tocando y les venimos: ay, hermanos, ahí hay alguien que quiere entrar. Y fíjense usted qué dice. ¿Será que lo invitamos a pasar? ¿Por qué no vas tú y abres la puerta? Bienvenido, esta es tu casa. ¿No hemos sido ya enseñados? ¿No para eso hemos sido discipulados? Para actuar. Pero todo el tiempo queremos ver que alguien nos acompañe. Amén. Sigamos. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, dice, no abrió la puerta, sino corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron, ¿qué dice? Atónitos. Cuando tenemos la respuesta del Espíritu Santo de lo que hemos estado orando, solo nos quedamos sorprendidos. Y muchas veces, aquí viene la parte interesante, según nosotros, no es la respuesta que esperábamos. Y por eso creemos que es un no de Dios. No sé si me la cacharon. Dios nos está dando una respuesta, pero como no es ni la manera en que yo la esperaba, no es la forma en que yo la estaba pidiendo, siento que no es respuesta de Dios. Amén. Venimos muchas veces delante del Señor haciendo peticiones y el Espíritu Santo obrando y no entendemos. Sigamos leyendo. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, dice, ordenó llevarlos a la muerte, y descendió a Judea y de Cesarea y quedó ahí. Cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos sujetamos en el diseño correcto, el Señor obra de la manera que Él tiene en su plan, que Él tiene diseñado, lo tiene trazado. Y muchas veces a nosotros nos va a sorprender la respuesta de Él, que no fue como yo esperaba. Y con el tiempo
de tanto golpear la puerta me voy a dar cuenta de que Él hizo su voluntad, como dice la Escritura, agradable y perfecta. Y muchas veces la respuesta del Señor, agradable y perfecta, a mí me va a doler. En este caso, la respuesta de la oración específica por Pedro, a Pedro le significó la libertad, pero si usted lee más adelante, a Herodes le significó la muerte. ¿De qué lado quieres estar tú? ¿Del lado de la respuesta que te da la libertad, que te da la vida? ¿O del lado de la respuesta que eres quitado? Lo que me encanta, de hecho, veamos mucho ese versículo 5, volvámoslo a leer en la Reina Valera 60. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Amén. Hay algo que, ¿cómo me doy a entender? Quiero usar empezamos una secuencia de oración y empezamos con aquel ánimo, gloria a Dios, aleluya, y orando así con aquella fuerza, ¿va? Pero conforme va pasando el tiempo, vamos bajando la guardia. Voy a ser bien directo. Cuando empezamos a orar por el templo, los grupos eran grandes y ha ido mermando un poco. Es tiempo de que seamos constantes en lo que le pedimos a Dios. Por eso es que debemos de hacer oraciones a Dios, pero oraciones definidas, oraciones con fe. ¿Por qué? Porque le estamos creyendo a lo que va a hacer Él. Digo, lo va a hacer visible a nuestros ojos, pero Él ya lo hizo. Él nos dio un modelo. ¿Y ese modelo quién es? Cristo. Amén. Él llevó a la cruz las enfermedades, las aflicciones, dolores, ¿qué más? Deudas, maldiciones generacionales, ¿qué más? ¿Qué más llevó el Señor a la cruz? Enfermedades, todos nuestros dolores, preocupaciones, estrés. Hay quienes no estrés, es 10 lo que tienen. Amén. Y ustedes saben que la enfermedad de moda es el estrés, ¿o no? Por todo las personas se estresan. Y cuesta salir de ese estrés, mis hermanos. Pero cuando nosotros nos dicen, hermano, oremos. Ay, no, mejor ore usted por mí porque a mí me falta fe. A estas alturas, que Misión Cristiana del Calvario no haya entendido que tiene toda potestad, toda autoridad para ejecutar una oración, es que no ha entendido el diseño. Es que no ha conocido a Dios. No hemos conocido a Dios en la dimensión que Él quiere que le conozcamos. Él quiere que le conozcamos en una dimensión que solo nos venimos y nos acercamos a Él, como dice en Juan 15:16. Bien facilito. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Qué esfuerzo tenemos que hacer nosotros? Si Él fue el que nos puso. Ay, es que hermano, a mí me cuesta hablar. A usted porque es fácil, hermano. Usted tiene 30 años de ser vendedor, no le cuesta hablar. Comentaba con Daniel a la entrada que cuando en la universidad me ponían a disertar, me temblaban las canillas. Y ahorita también. Pues sí. Porque venir y pararse acá y hablar cuentos, cualquiera nos inventa una historia y la podemos contar.
Pero venir y revelar la verdad, la palabra de Dios que quiere para cada uno de nosotros, eso cambia. Entonces quiere Dios que nosotros le vayamos conociendo en la dimensión que Él se mueve. Miren lo que dice esta versión de Dios habla hoy, el mismo versículo 5. Así que Pedro estaba en la cárcel, bien vigilado ese, pero los de la iglesia seguían orando a Dios por él con mucho fervor. En todas las versiones, leí varias, y en todas decían, oraban a Dios. Eso no cambia. Por muchas versiones que busquemos, oraban a Dios. ¿Por qué la Biblia, por qué la Escritura hace este énfasis de que oraban a Dios? Porque muchas veces, vuelvo a repetirlo, oramos a la enfermedad. Hermano, ¿puede orar por mí? Porque mi artritis ya no la aguanto. Mire, aquí tengo 75 años de un dolor de cabeza que se me ha quitado. Muchas veces tenemos enfermedades provocadas por nosotros mismos. Muchas veces vienen enfermedades a nosotros por no actuar. Repitamos lo que dice Juan 15:16. Lo sabemos bien todos, ¿verdad? ¿Qué dice? No elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En Reforma se ha venido hablando de la sanidad del cuerpo, la sanidad integral, de ser una iglesia sana, ¿sí o no? Porque hermanos, estando uno enfermo, no puede hacer la obra. Y si ya tenemos la potestad de decirle a Él, Señor, necesito ser sano para ejecutar tu plan, para ejecutar lo que me has enviado a hacer. Pero necesito fuerzas, necesito fortaleza para hacerlo. Hermano, ¿por qué no lo hace? Es que viera, hermano, usted porque no sabe mi tipo de trabajo, hombre. Mi trabajo es matador usted. Yo cuando llego a mi casa no quiero saber nada. Y todavía quieren que salga a evangelizar, quieren que salga a visitar. No, hombre, mis hijos me necesitan. Y no solo iglesia, 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 iglesia. Cuando sienta yo en el mundo van a estar. Mentira del diablo. Porque desde que tengo, o mis hijos tienen memoria, están en la iglesia. Son un poquito a veces que se salen así, pero ahí los vamos corrigiendo. Ok, continuemos acá. Ya nos faltan como 2 horas. Cuando nosotros venimos y no entendemos que el Señor ya oró por nosotros para que actuemos con la fe que Él nos ha dado, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué cosas tenemos que hacer? Añadir a nuestra fe virtud. A la fe se le agrega virtud. ¿Qué más? Conocimiento. Dominio propio. No lo dice ahí, pero sí también tenemos que agregar. ¿O bien lo dice también? ¿Ok? ¿Qué más? Paciencia. Paremos un poquito acá. ¿Qué le cuesta a la humanidad con la paciencia? Todos queremos paciencia, pero la queremos ya. Señor, dame paciencia, pero ahorita. Yo cuando escuchaba o leía la escritura, cuando decía David, pacientemente esperé en Jehová. ¿Cómo así? Él estaba en desesperación,
Bueno, ¿cómo espero? ¿Cómo puede uno esperar pacientemente si está en desesperación? O estoy desesperado o estoy paciente. Pero ¿qué decía David? Pacientemente esperé en Jehová. Aunque la aflicción lo estaba atormentando, él tenía la certeza de lo que el Señor iba a hacer con él. Miré al monte y dije: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti, oh Jehová. Para lo que sí aplicamos paciencia es para cuando nos mandan a hacer algo. El pastor nos dice: mire, hermano, usted vaya este mes y va a hacer esta y esta y esta visita. Tranquilo, pastor, ahí lo voy a ir haciendo. Le doy un mes para que visite 4 familias, una por semana. Pasó la primera semana, no, tranquilo, me faltan 3 semanas. La siguiente semana visito 2 y de ahí se llegó la otra semana y ya le quedaron las 4 visitas en 2. Cuando se dio cuenta, le queda una semana y le faltan las 4 visitas. Y somos especialistas en excusas. Venimos y nos justificamos. Lastimosamente, el latino tiene esa mentalidad de estar poniendo excusas todo el tiempo. Cuando vamos tarde en el trabajo, al trabajo entre el tráfico, máximo ahora las benditas selfies, ¿verdad? En el tráfico hacia el trabajo. Y llegamos tarde, lo primero, sin que nos pregunten por qué llegamos tarde. Ay, mire qué tráfico más horrible el que había. Y viera que eso como 20 muertos y 14 heridos y 30 carros chocados. Y empezamos sin que nos pregunten. Cuando que a nosotros ya nos han dicho que debemos de actuar. La paciencia la aplicamos, pero al revés. Al revés. Confundimos la paciencia ¿con qué? Con lentitud. Con la pasividad, dice mi amada esposa ahí. ¿Con? Esa parte es muy bonita, ¿verdad? Cuando le dicen: el guatemalteco es el hombre del mañana. De veras, no, el de mañana lo hago es. Y muchas veces nos pasa eso. Dejamos para después. Ahí sí que los 10 mandamientos del Aragán. Si tienes deseos de trabajar, acuéstate y espera que se te pasen. Y ahí no quiero caer en estos 10 mandamientos. Ok. Veamos ahí el versículo 20 y con esto vamos a ir terminando. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era el camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba, gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Paremos un momento acá. Él vino y les llega a reclamar, y no, voz de Dios, eres un Dios, Herodes. Empezaron a enaltecerlo a él. ¿Por qué? Para que no les hiciera daño a ellos. Pero esto que estaba sucediendo con Herodes era el resultado de haber prendido a Pedro, de haberlo querido matar. Como dicen en buen chapín, se volteó la tortilla. Espero que en el extranjero me entiendan, porque no sabría cómo decirlo. Le cambió la moneda. Hay varias maneras de decirlo, pero se le volteó y él fue el que murió. Y miren el resultado de la oración de la iglesia, de la libertad de Pedro y de la muerte de Herodes. Y dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Cuándo? Cuando un Pedro entendió que cuando Jesús le dijo: he orado o he rogado para que no falte tu fe, él se aferró a esa fe y empezó a actuar.
Si usted lee desde el versículo 1, del capítulo 1 hasta el 12, va a ver a un Pedro predicando, un Pedro hablando, un Pedro todo el tiempo predicando la palabra del Señor. Era preso, pero su súplica era: Señor, que yo hable con denuedo tu palabra. No era su aflicción. La aflicción de él era que él tuviera la solvencia para poder predicar su palabra. En estos mismos versículos vemos a un Esteban. De hecho, me encantó esta parte. Cuando estaba leyendo todo esto, vemos que Esteban fue electo entre los 7 diáconos. Varón lleno del Espíritu Santo, varón poderoso en fe, dice. Él fue elegido para servir las mesas a las viudas, porque los apóstoles los eligieron. Pero no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir las mesas. Escogen a 7, entre ellos Esteban. Pero más sin embargo, Esteban hacía señales y milagros poderosos, y la gente venía y creía, y fue muerto. ¿Cuántos estamos dispuestos? Como decía el apóstol en su último mensaje, que estuvo acá, pues no quiere decir que ya no van a ver. Cuando nos decía que nosotros, ¿cuántos estamos dispuestos a dar nuestra vida por el Señor? Ponte de pie. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por el Señor? Cuando nos han venido hablando estos últimos días, estas últimas prédicas de la llenura del Espíritu Santo, hemos entendido el propósito por lo cual fuimos llenos. Como decía el apóstol, no es para sentir cosquillitas y temblor. Gloria a Dios por el que la sienta. Dios, a veces tanta es la presencia que me ha pasado, sí, y me gozo. Pero no es solo para que yo sienta eso, es con un propósito para que yo ejecute. La fe por la cual oró Cristo para Pedro era para ver un Pedro lleno de la unción del Espíritu Santo y poderoso en la palabra. Por eso termina acá diciendo: y la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Amén. Queremos muchas veces buscar la presencia de Dios, pero con un objetivo: solo sentir satisfacción. Este mensaje que dio el apóstol el domingo, qué revelación, qué tremendo. Pero me lo preguntan el miércoles, no me acuerdo ni el pasaje que utilizaron para base. Ahorita hubo una instrucción de parte del apóstol con respecto a volver a ver los últimos mensajes, y por error miré un mensaje de un año atrás y lo puse en el teléfono y me fui en el carro, iba para Quetzaltenango y lo iba oyendo. Esto ya se lo oía al apóstol, pero qué tremendo, y me bendijo tanto. Y fue un mensaje de hace un año. Y cuando ya miro, no era este el mensaje, pero tenía un propósito. Porque en ese mensaje de hace un año ya se venía hablando de la llenura del Espíritu Santo con un propósito. Con ese propósito de ejecutar su palabra, ¿pides tú ser llenado? Con ese propósito: Señor, que no me falte fe, Padre, que no me falte fe. Pero muchas veces pedimos que no nos falte fe para no pasar situaciones difíciles. Que nuestra fe esté fundamentado en lo que Cristo está haciendo en nosotros. Que nuestra fe esté fundamentada en esa transformación que el Espíritu Santo está haciendo
en medio nuestro, a través de un discipulado, a través de un adiestramiento, a través de reforma apostólica, a través de los congresos, a través de cada servicio, día jueves, día domingo, o cuando tú tienes el tiempo y lo buscas y te pones a ver una prédica pasada. Me determiné hace 2 meses. Yo miraba un canal AXN, me sentaba hasta 4 horas a ver series seguidas, y esto era unos 3-4 días a la semana. Y un día el Espíritu Santo me dijo: ¿por qué no utilizas bien ese tiempo? A raíz de eso, hasta el gozo de mi esposa vi. Ya vas a ver otra vez ese canal, me dice. No tiene nada de malo, si muchos están matando, porque viendo Criminal Minds. Pero empecé a aprovechar mi tiempo. ¿Estás aprovechando tu tiempo? ¿O solo estamos dejando pasar el tiempo? Cierra tus ojos. Comúnmente no pido que cierren sus ojos, pero hoy sí quiero pedírtelo, para que no haya nada que interrumpa esa comunión contigo y esa oración a Dios. Que no haya nada que interrumpa en esa comunión con Dios. Que vengas delante de Él y le digas: Señor, como el profeta, heme aquí, estoy dispuesto. Como un Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya se nos ha dicho que tenemos que hacer. Como verdaderos hijos de Dios y discípulos de Cristo, debemos de sujetarnos en el nombre de Jesús. Ahí es tu tiempo con Él. Santificado tu nombre. Eso es. Santificado es. Santificado tu nombre, Señor y majestad, divina autoridad. Tu nombre es santo. Tu nombre santo es. Santificado tu nombre es. Santificado es. Santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad. Tu nombre es santo. Señor, solo tú eres santo. Santo, santo, tú eres digno, el cantarte su honor. Pon el brazo o la mano a la que tienes a la par y ministrale. Ministrale la llenura
del Espíritu Santo. Tu nombre es santo. Eso es. Las naciones Que la llenura no sea un momento, sino que sea constante como la oración en tu vida. Fueron hechos por tu Eso es. voz. Y en la tierra sea tu voluntad, como en el cielo. Llenos con un propósito. Como en el cielo. Llenos con el propósito de obedecer, de ejecutar. Santificado. Llenos con el propósito de creerle aún más de lo que ha venido haciendo en medio nuestro. Eso es, aleluya. Glorioso tu nombre, oh Dios. Gracias, Señor, porque te mueves en medio de la Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre es santo. Tú que estás viendo esta transmisión en directo, ahí también recibe la bendición. Y si tú lo vas a ver otro día, recibe la bendición, porque es el Espíritu Santo hablando a tu vida. Santificado. Oh Rey glorioso, gracias Señor. Gracias porque has amado a Misión Cristiana del Calvario. Gracias porque el Espíritu Santo es el que nos está pastoreando. Gracias Señor. Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre es santo. Gracias Señor amado. Santificado tu nombre. En el nombre de Jesús. Santificado es. Nuestro apóstol Ronald anda en Estados Unidos. Y este fin de semana van a ministrar con el pastor Jagmoni, ¿verdad? Entonces, por favor, hermano Guillermo, ¿puedes venir, porfa? Hermano Guillermo, te voy a pedir que, así como la iglesia, nos vamos a unir al hermano Guillermo. Voy a subir acá. Así como la iglesia oraba por Pedro, en esta ocasión era de cárcel, pero hoy vamos a orar para que nuestras autoridades sean de más bendición de lo que han sido ya en Estados Unidos. Amén. Entonces, como iglesia nos vamos a unir para bendecirles al apóstol Ronald, la hermana Mari, a toda su familia que andan allá en Estados Unidos. En el nombre de Jesús, todos unánimes, juntos, como dice la palabra, con un mismo sentir, con un mismo propósito, vamos a declarar y orar al Señor, porque tú, Señor, has visto, Señor, y conoces el amor que nuestros apóstoles, Así es. sus esposas, Señor, y sus hijos te tienen, Padre. Y cada uno de nosotros también, Padre. Hoy, Señor, declaramos, Señor, una doble unción, Señor, sobre ellos, Padre Santo, para que tu palabra llegue, para que tu palabra se quede, Señor, y haga rema en la vida de cada una de estas personas y también en la de nosotros, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por ellos. Los bendecimos y les damos gracias. Te damos gracias a ti, Padre, porque tú los has puesto en medio de nosotros, Señor, para edificar, Señor, conforme a tu palabra, Padre. Bendito eres tú, Señor, por todo esto, Señor, que estás haciendo.
En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, y declaramos, Señor, que tu palabra es puesta en su boca, Señor, para que la lleven a muchas personas también, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén. 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 Bien, el fin de semana, discipuladores con sus grupos de comunión familiar, y quiero hacer un llamado a la iglesia, que lo que hemos venido predicando de la comunión se haga más evidente entre nosotros. Amén. Entonces, que empezamos a tener realmente más comunión, no solo un ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludándonos, sino que realmente haya una comunión y una mayor comunicación, máxime con los hermanos que nos conocemos poco. Amén. También el domingo pues tenemos el adiestramiento, ¿verdad? A las 9:15 de la mañana, tanto el adiestramiento de los que estamos acá, como los hermanos también en el adiestramiento. No sé en qué libro van allá. Un modelo a seguir. Entonces, por favor, hay adiestramiento el domingo, ¿verdad? Pues definitivamente el servicio. Lunes no nos perdamos Reforma Apostólica. El martes anunciaba a mi esposa en el discipulado que este martes 1 de noviembre no hay discipulado, pero no es porque haya permiso para ir a ver muertos hoy, sino que sencillamente pues muchos aprovechan ese puente para salir a dar un paseo por allí. Entonces, y el jueves estamos acá en nuestro servicio, amén, y así que el Señor me les bendizca. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te exaltamos, oh Dios, porque eres grande, eres bueno y tu misericordia la vemos día con día, Señor. Padre, que lo que hoy nos has dado, Señor, transforme aún más nuestra fe y nuestro estilo de vida en la oración, Señor. Que ese entendimiento que tuvo Pedro en poner en ti toda su fe, y que tú eras el que estaba obrando, no importaba cárcel, no importaba que le prohibían hablar, pero él seguía ejecutando tu voluntad, Señor. Gracias, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos, aquellos que nos están viendo, les bendigo en el nombre de Jesús y declaro la gloria de Dios en la vida de cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.